agradecer que realmente ustedes, en su calidad de profesionales del sector eléctrico, sin ningún comprometimiento directo laboral en esto, estén sí ustedes dedicándole su tiempo a interpretar, a vivir este tema tan importante a los intereses de nuestro país. Entonces, de ahí fue mi propuesta para nosotros participar de esto. Yo le pedí realmente al ingeniero Richard para venir a aprender con ustedes, porque todo esto seguramente ustedes nos llevan algunos años de experiencia y todos han tenido su oportunidad para desempeñarse en las funciones en las cuales hoy circunstancialmente nos toca vivir a nosotros. Entonces, la idea es, así como estamos en una campaña casi agresiva ya en los medios de comunicación, hacer que la ciudadanía, a través de una información seria, veraz en lo posible, que se sustente en el manejo de aquello que es la realidad de Itaipú y en ayudándoles a los periodistas a interpretar lo que dice nuestro tratado y sus anexos, sus notas reversales y todo esto. Entonces, que nosotros salgamos de este ambiente que tanto daño le hace a nuestro país, porque de beneficio no veo que le pueda traer. Y es como si nosotros decidiéramos negociar a través de la prensa, y sabemos que no es precisamente la mejor forma en que nosotros podamos defender nuestros derechos. Entonces, más una vez, los que tienen que agradecer por esta oportunidad somos nosotros de Itaipú, los directores y gerentes que me acompañan, y espero que esta sea apenas una primera experiencia. Justamente le comenté al amigo ingeniero Richard que la semana pasada estábamos pensando nosotros someter a apreciación, sea del IPSE, del Centro Paraguayo de Ingenieros y otros gremios, institutos de enseñanza, así como hicimos el año pasado, de tal manera que se sienta, que se palpe que nosotros no tenemos nada a esconder. Y si no tenemos nada a esconder en cuanto a las informaciones, que nosotros podamos enriquecernos con los aportes que de hecho vamos a recibir de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces como le había dicho, vamos a hacer un pantallazo rápido sobre algunos puntos que consideramos esenciales para poder entender este tema, y luego ampliaremos al final, algunos de los puntos que consideramos más importantes. Pueden interrumpirme, por favor, en cualquier momento de mi breve exposición para ampliar algún concepto, o caso contrario, al final, cuando estemos ampliando los temas, volvamos sobre el mismo asunto. Bien, como primer punto, algunos aspectos relacionados con los contratos de suministraciones del tratado, concretamente cuando dice que la energía del aprovechamiento es en condominio entre Paraguay y Brasil, y que la energía para ambos países serán adquiridas a través de la ANDE y de la Electrobras, o a través de las entidades que ellas indiquen. Entonces surge el primer concepto entonces de lo que son las entidades compradoras, donde aparece ANDE como entidad compradora paraguaya y Electrobras, que delega en Furnas y en Electrosul la adquisición de los servicios de electricidad de Itaipú. Otra disposición que establece el tratado y el anexo C es de que los suministros serán realizados a través de contratos que serían de largo plazo, que inicialmente eran de contratos de 20 años para cada país, pero que después, por nota reversal, se dividieron en dos periodos de 10 años. Sin embargo, esos contratos de largo plazo no era absolutamente conveniente para la ANDE en su momento cuando se inició este tema, y muy inteligentemente recuerdo que se negoció esto el ingeniero de Bernardi. Adelante, Francisco. En el sentido de que era mucho más conveniente para la ANDE ir fijando unos contratos de corto plazo
de tal manera que año a año vayamos acompañando cómo estaba la situación. Sobre todo porque era para el Paraguay completamente imposible tener una previsión de 10 años, había demasiadas variables y era realmente una lotería el tomar esa decisión. Entonces, de esa manera surgieron los famosos contratos de corto plazo, llamadas carta convenio entre la ANDE y la Itaipú, y carta compromiso entre Itaipú y las entidades compradoras brasileñas. Después los brasileños creo que también ya les gustó la idea, porque nunca pelearon intensamente para establecer los contratos de largo plazo, pero también para ellos es altamente conveniente el ir jugando cada año con disponibilidad de potencia en su sistema. Entonces cada parte ve su conveniencia, y es algo que hasta hoy, no diría yo que es un incumplimiento del tratado, pero es una interpretación que le dieron los órganos colegiados, y que hacen que de alguna manera estemos conviviendo con esta situación. También establece de que las condiciones, de que el costo del servicio debe ser igual cada año, de que Itaipú debe recaudar lo necesario para hacer frente al costo del servicio. Es decir, todos los conceptos en materia de gastos de explotación, pago de préstamos, pago de regalías a los gobiernos, a ANDE y a Electrobras, deberían estar incluidos en el costo del servicio. Entonces, este costo del servicio, un total de dinero que Itaipú necesita recaudar, se divide por la potencia disponible en Itaipú, de donde sale entonces la famosa tarifa de Itaipú de dólares por kilovatio. Entonces, ¿a qué quería llamar la atención? De que por el anexo C del tratado está bien claro que la facturación es por potencia de Itaipú, dólares por kilovatio. Entonces Itaipú le recauda la potencia que vende, sea la instalada, sea la disponible, la que sea. Itaipú recauda por año un montón de dinero y con eso paga sus compromisos. Ahí está el primer punto que vale la pena recalcar. El tratado habla de la obligatoriedad de comprar toda la potencia instalada. Nosotros no estamos hablando del concepto de potencia disponible. ¿Cómo se llegó a esa cuestión? Es importante que aclare para que no... Vamos a llegar a eso. Bien, también otro detalle importante, porque hace a la cuestión, es de que existen unos órganos colegiados llamados Comisión Mixta de Operación, o CMO, el CADOP, que es el Comité de Administración y Operación de los Servicios de Electricidad de Itaipú, y el SECOI, que es Comisión de Estudios de Contabilización de la Itaipú. Bien, entonces este grupo, la CMO, trata básicamente de las cuestiones operativas de la central, la parte técnica. El CADOP y el SECOI tratan básicamente sobre los aspectos de comercialización y facturación de la energía de Itaipú. Todo esto, el éxito de estos órganos colegiados ha sido realmente extraordinario, porque están representados ahí la gente de ANDE, Bras, Furnas y Electrosul, y aquí han salido toda la reglamentación absolutamente de común acuerdo que ha permitido tantos años de un sistema de control, de contabilización y facturación, yo diría que impecable. Es decir, el trabajo que se realizó por todos los que participaron permitió de que realmente no haya ningún problema en este sector. Esta es la importancia aquí radica, que es el freno justamente donde el Paraguay tiene una participación firme en que ningún criterio se ha impuesto en Itaipú sin que tenga el consenso de las empresas que están participando en estos colegiados. Lo que de aquí sale va primero una vez que se aprueba por estos organismos, se aprueba por el directorio de Itaipú, y previa aprobación de ANDE y Electrobras, recién entonces el Consejo de Itaipú aprueba para que esto entre en vigencia. Entonces, fíjense ustedes, tienen una serie de pasos en los cuales nuestra participación como Paraguay ha sido, digamos, necesaria, y de aquí se ha controlado todo esto. Perdón. Sí, lo que quería decir era el nivel de participación bastante significativo para nosotros, porque hacen parte como miembros tanto de la CMO como del CADOP, el gerente técnico de la ANDE,
el director técnico paraguayo de la Itaipú, así como también el director de Ingeniería Electrobras, UNA Electrosur y el director técnico brasileño. A partir de ahí, a través de las diferentes comisiones, entonces se elaboran los informes preliminares. Entonces existe realmente un nivel de participación bastante elevado ahí de todas las partes interesadas. Correcto, muchas gracias. Bien, entonces, resaltando esos puntos que les cité, el tema de la facturación por potencia, de los órganos colegiados y las disposiciones del tratado, el siguiente punto me referiría rápidamente al suministro de potencia de Itaipú. El tratado dice en su anexo C de que las entidades compradoras, mal escrito no, pero dice de que el total de la potencia instalada tiene que ser contratada por las entidades compradoras. Pero también dice luego que Itaipú indicará la potencia que colocará permanentemente a disposición de las entidades compradoras. Entonces, surge dos cosas. Una especie de constatar todo lo que está ahí clavado y plantado, y la dice, no, pero también aquello que está disponible. Entonces, de esa manera, dentro de la facultad que tiene el Consejo de Administración de Itaipú, de acuerdo al anexo C del tratado, de reglamentar los servicios de electricidad de Itaipú, es que se han introducido una serie de conceptos que han sido necesarios definir para entonces posibilitar la operación de la central de Itaipú y en lo que respecta a la contabilización y facturación. Y ha surgido entonces, además de la potencia instalada, que es la suma de las potencias de placas de unidades generadoras, que serían las 18 unidades por 700 megavatios, 12.600 megavatios, han surgido otras potencias que es una realidad en la operación de cualquier central hidroeléctrica. Llamémosle, por ejemplo, lo que se define como potencia de mantenimiento. Se sabe que necesariamente alguna máquina va a estar parada en algún momento para mantenimiento. Por lo tanto, ¿cómo se va a vender esa potencia si es que necesita estar parada? ¿Pero? Sí. ¿Por qué se anda difundiendo la idea entre algunos técnicos fuera del ámbito nuestro de que la energía asociada a la potencia de Itaipú es todo eso que estamos hablando como factor 1, factor de planta 1? Ok, perfecto. Directamente, inclusive ahí en el artículo de Guillermo Flores me sorprendió, ¿verdad? ¿Por qué energía asociada a la potencia a 12.600 por 8.760 horas, etcétera? Factor 1. Vamos a dejar flotando esa tu pregunta y vamos a llegar a eso, pero es importante porque eso forma parte del famoso tema de los excedentes de energía Itaipú, por ahí va la cuestión. Bien, entonces, potencia de mantenimiento, hay otra potencia, la potencia de consumo propio. Sabemos que hay un consumo en la central que se requiere, entonces ¿cómo se va a vender esa potencia si no va a estar disponible para la entidad compradora? Está la potencia, la reserva operativa, es decir, Que esa sí se puede vender, algún día. esa se puede vender, pero todo depende de cómo se quiera interpretar esto. Pero la primera interpretación que se dio es, bueno, no vamos a cobrar la potencia, la reserva de potencia, que es aquella que es una potencia que está reservada para hacer frente a perturbaciones en el sistema, es decir, para control de frecuencia, para casos de problemas en los sistemas asociados con la propia Itaipú. Entonces esa reserva tiene que estar disponible para hacer frente a la misma. No recuerdo otras, pero sí. Una cosa, apenas ayer estaba en el tema, sí, y tocaste el artículo 13, es una interpretación interesante que se le puede dar. El artículo 13 del tratado es prácticamente el que trata sobre el suministro eléctrico. O sea, es la única parte del tratado que toca muy someramente el suministro eléctrico y digamos cómo Itaipú va a comercializar su energía. Y comienza ya diciendo el artículo 13, de la energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico, que se refiere al artículo 1, que se va a producir, será dividida en partes iguales. O sea, esa energía ya producida sería dividida en partes iguales. Y habla de la adquisición del total de la potencia instalada. Está bien. Y ahí es donde
la gente parece ser que entra en conflicto, pero en realidad estamos hablando de una idea básica que se da en el tratado, y ya cuando entramos en las disposiciones propias del tratado, que también forman parte del anexo C, ya no te habla de potencia instalada como potencia contratable, ya te define una potencia contratada. El anexo C ya define la potencia. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a estar formada esa potencia? Evidentemente no estaba escrita, no se escribió que iba a haber mantenimiento, que iba a haber reserva, que iba a haber consumo propio, que iba a haber energía, potencia de prueba, demanda de potencia por prueba para antes, no estaba definido eso. Y entonces se define muy bien, muy claro, ya en el anexo C, en base financiera y prestación de servicios, hay una definición de lo que va a ser la potencia contratada, que es lo que dijo Richard. Justamente, es la potencia que Itaipú coloca a disposición de las entidades compradoras en carácter permanente, y acabó. O sea, el que no quiere entender eso, no sé. Hay algo que nunca hasta ahora se explicó, porque no se entró en el debate. Este es un tema que si uno entra a debatir públicamente no va a terminar nunca. Entonces a veces queda entre cuatro paredes las discusiones. Esto es más o menos, aquí tenemos para quienes no están en el leigo permanente de este tema, un gráfico de potencia y su disponibilidad en función al tiempo, que puede ser el día, el mes, el año, como quieres tomarlo. Y esta es la potencia, el total de la potencia instalada en Itaipú. Son los 12.600 megavatios. Si a esta potencia se le retiran aquellas potencias que dijimos que no están disponibles, la potencia de mantenimiento, el consumo propio, reserva de potencia y cualquier otra cosa, surge entonces esta potencia que para este año es 10.787, ¿verdad? ¿No estoy equivocado? Que sería entonces lo que se llama potencia disponible para contratación. Entonces, permiso, sí. Es muy importante que sería cuando se habla no disponible en carácter permanente para cada lapso de operación, que es el mensual, porque de repente nosotros tenemos 15 días, por ejemplo, disponibles 700 más 700 de 2 máquinas, por ejemplo. Hay una disponibilidad por 15 días, pero no alcanza a ser los 30 días, los 31 días del mes. Aquí están, que son estos pequeños, claro, que les he marcado como unas potencias adicionales. No es contratable porque es imposible de prever para el mes. Exactamente. Es el carácter permanente en un mes calendario. Exactamente. El tema pasa que una entidad compradora requiere que la entidad suministradora le garantice permanentemente por todo un mes, por todo un año, una determinada cantidad de potencia. Entonces, esta es la potencia que Itaipú garantiza en carácter permanente de acuerdo al anexo C. Voy a coincidir contigo, sí, en ese aspecto, siempre y cuando no sea un mercado desregulado. Pero un mercado desregulado, como ya he oído así, esos valores, eso podría entrar en el mercado de spot, ¿verdad? En la energía disponible, digamos, o sea, bueno, ¿por qué no dejamos el tema de la energía adicional como algo que todavía no está reglamentada su comercialización y no atendemos solamente a lo que establece el anexo C de qué es lo que Itaipú tiene que vender? Itaipú lo que tiene que vender es lo que está permanentemente a disposición. Nosotros como ANDE lo que queríamos era que vos me garantizás todo el tiempo esto. Perfecto, entonces esto es lo que nosotros vamos a comprar. Todo el resto puede ser ocasional, pero al ser ocasional no tiene garantía ni puede tener jamás un precio similar al de la potencia contratada, justamente por la disponibilidad, la breve disponibilidad de tiempo que ello implica. Tony, ¿quería decir algo? No, hay un tema ahí que está un poco en el limbo, ¿verdad? Esa potencia reguladora, potencia de reserva gigante, como quiera llamar, sí, que en realidad es una reserva caliente, sí, que está dispuesta para entrar en el sistema para absorber regulación de frecuencia, regulación primaria o secundaria. Generalmente en un mercado desregulado, eso tiene valor. En Gamesa tiene valor, es una reserva del 3% de la potencia total y se paga al valor de la energía. Y la regulación de potencia secundaria es un valor más amplio, pero se paga a la mitad del valor de
Claro que estamos hablando en términos de energía, ¿verdad? Pero estamos hablando del criterio. Fíjate, es muy importante lo que... Sí. No, pero es un elemento que es útil para algo dentro del sistema. Claro. No tiene por qué dejar de tener valor. Nada más quiero recordar, antes de seguir con le doy la palabra al director, de que estos conceptos son conceptos que se crearon hace, 15 años atrás, cuando no existía esta regulación de mercado, y que había que darle una figura de cómo manejar este tema. En ese momento, nada más voy a referirme brevemente, venía el tema de la ANDE. ¿Cómo participaba la ANDE en el tema de la reserva de potencia? Por lo menos la ANDE tiene una reserva, si no entrara dentro del sistema integrado de reserva de potencia, una reserva equivalente a por lo menos una máquina de central a carga. Es decir, 50 megawatts de algún lado debería sacar la ANDE. Ya sea comprando Itaipú 50 megavatios más y dejando girando 50 para hacer frente, o entrar en el sistema integrado en el cual la ANDE pasó a tener una participación del orden, creo que de 3 a 5 megavatios lo que pagaba como reserva de potencia. Imagínense el ahorro que la ANDE tuvo en su momento de, en vez de tener 50 megavatios comprados de Itaipú, pasar a pagar solamente por 3 megavatios. Hagan los números por la tarifa, lo que significa, y aquí realmente lo que ANDE ganó en este tema fue lejísimo al entrar en este sistema. Hoy en día, por los nuevos conceptos de sistema, tal vez esto esté perimido y haga falta buscar una forma de decir, bueno, esto ahora hay que pagar, hay que cambiar el criterio, porque esto no es un criterio permanente para toda la vida. Tal vez llegó el momento de ver hasta dónde es conveniente, pero cuidado, hay que saber que la ANDE se estuvo beneficiando ampliamente por este tema. Perdón, ingeniero. Sí, y adicionalmente, vamos a suponer que nosotros de entrada interpretemos que la reserva de potencia sea vendible. Entonces, a esta altura del año, septiembre, octubre, cuando empezamos nosotros en el ambiente de la SECOI o del CADOC a hacer el estudio del SECUSE para definir la tarifa del año siguiente, y decimos, hoy la reserva de potencia de Itaipú es igual a 379 megawatts, de los cuales 59 es para el ambiente paraguayo. Entonces nosotros agregamos esa potencia a la potencia objeto de contratación que Itaipú disponibiliza entonces. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto es que por aquello de que más adelante me supongo que van a tratar de que Itaipú no debe visar lucros, entonces sus ingresos operacionales tienen que ser exactamente iguales a sus egresos, aquellos cuyos componentes había citado. Consecuentemente, el total de mis egresos llevo yo arriba como numerador para determinarme la tarifa, siendo denominador entonces esa potencia. Yo aumento la potencia y la tarifa se me reduce. El único efecto que ingreso adicional constituye eso para el Paraguay. Eso depende mucho del... Es apenas entonces algo más para que sería, bueno, de nuevo le estamos facilitando la vida al Brasil, porque hacemos que la tarifa que ellos pagan el 93% total de ingresos, entonces se reduzca. Es lo que iba a decir. Si como Itaipú tiene bien definido cuáles son sus egresos para el año, los ingresos tienen que ser suficientes para cubrir la misma. Si esos ingresos los va a hacer a través de la potencia instalada, entonces va a recibir, saldrá una tarifa, los dólares que necesita son los mismos, la potencia instalada sería un poco mayor que esta otra potencia, entonces aquí saldría un costo de potencia un poco mayor, $1 por kilovatio mayor que esta. Si Itaipú recauda lo mismo que necesita a través de esta potencia, para ella es transparente, no varía absolutamente nada. Entonces lo único que esto causa es de que se incrementa la potencia unitaria para las entidades compradoras, nada más. Se reduce la energía asociada a esa potencia, porque evidentemente que la potencia instalada, en comparación con la potencia disponible de contratación, la potencia disponible de contratación está mucho más cerca de una energía asociada. Más o menos podemos llegar a un 80. Es decir, aumenta el factor de carga en realidad. Vas a reducir potencia en potencia instalada. Aumenta, Francisco quería hablar algo.
Yo quería comentar nomás que en un mercado desregulado como tenemos la Argentina, que aquí me toca hoy, me toca ahí, todo eso es remunerado, todo es remuneración. Y también va a ser así en el Brasil. Claro. ¿Cómo consensuar? ¿Cómo hacer ese equilibrio? Totalmente vale lo que estás diciendo, pero aquí hay un tema que siempre jugó acá, que era, bueno, hasta dónde le conviene a la ANDE jugar con ese tema. Entonces, la ANDE ya se benefició aquí tremendamente, se calla, vamos a ser aquí abiertos, se calla, no dice nada, pero si vamos a hablar de beneficios que el Paraguay obtuvo, que Brasil obtuvo, la ANDE también tuvo sus múltiples beneficios, no contrata toda la potencia que necesita. La ANDE es la que saca beneficios. Claro, es decir, un montón de cosas, es decir, la energía adicional que trae, paga a precio unitario, la reserva de potencia y paga así, podría haber pagado mucho más, es decir, entonces si llegamos a pagar lo que... Ingeniero, Claro. Yo apenas 30 segundos, Sí. porque creo que es el momento en hacer algunas aclaraciones. ¿Puedo? Sí. Dijimos que realmente sería bastante pernicioso que nosotros eleváramos nuestra potencia contratada. Que Itaipú diga en vez de 10.787, yo, bueno, quiero vender 11.500 megawatts. ¿Por qué? O los 12.600. Alguien ya dijo, estaremos entonces permanentemente en el limbo y entra una máquina para mantenimiento, bueno, esa máquina no me genera 700 megawatts durante todo el mes, entonces Itaipú paga multa. Y multa tras multa, llegamos entonces a fin de año que Itaipú entró en un saldo rojo, que eso tiene que quedar al año siguiente para elevarme la tarifa para compensar. Entra en un proceso de desajuste, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que es más importante, lo que vengo diciendo con mucha frecuencia a los medios de comunicación, hoy, en este tiempo, desde 1997, el ingeniero Richard conoce muy bien cuál es la entidad terriblemente beneficiada por estos valores de potencia contratada, la ANDE, porque hoy nosotros le estamos suministrando a la ANDE encima de su potencia contratada de 700 megawatts casi todos los días en este horario, cerca de 350 a 400 megawatts. Y si nosotros decimos vamos a vender también la reserva de potencia, entonces esa potencia que estaría entonces comprometida para la Electrobras, no estaríamos disponiendo nosotros para atender la energía de transición que es como la ANDE hoy día. Y a pesar de que algunas veces me dijeron, ¿por qué se cuenta eso? Porque tenemos que contar las verdades. Hoy la ANDE está pagando una factura de aproximadamente 12 millones de dólares por mes. Eso ya ni siquiera hay mucho más con el valor del cambio, ¿no es cierto? Cuando que en realidad si pagase por la potencia que requiere para atender su horario de punta, debería hacerlo en torno de 60% a más. Esa es nuestra realidad. Entonces, a veces no manejamos esas informaciones y partimos para conclusiones erradas. Si no malintencionadas, por lo menos porque se carecen de todas las informaciones. Correcto. ANDE contrata 700 y está trayendo 1000 todos los días. Entonces, Esa es una información muy importante. pues yo quería agregar, antes de darle a José la palabra que pidió hace rato, vos tocaste del punto de vista de Itaipú en lo que significaría si subimos la potencia disponible hasta al medio o hasta el instalado. Pero está el otro punto de vista que es de la empresa compradora. Es decir, una empresa compradora compra aquello que le garantizan que entregue, si no va... Claro, pero colocó... Claro, colocó de Itaipú, pero vamos a colocar una compradora. La compradora dice, yo te compro 1000. Sí, ok, pagás por 1000 porque te dice 700 nomás. Esa clase de negocio no existe en el mercado. Llevamos la palabra a José antes. Entonces, no existe esa clase de operación que vos comprás algo que no vas a disponer. Entonces, ese es mucho cuidado con los conceptos de lo que significa una potencia contratada. En todos los contratos es aquella que está permanentemente a disposición de la entidad compradora. José quería decir algo. Sí, yo quería decir algo respecto a lo que dijo el ingeniero Duré, ¿verdad? ¿Por qué en Yacyretá es así, en Itaipú es así, ¿verdad?
Yo entiendo que Yacyretá hoy ingresa a Yacyretá no todo el costo que tiene. ¿Por qué no? Diría que por 30 milésimos de dólar lo mismo no cubre todo su costo. Sí. O sea que tiene que tratar de pegar. Itaipú no. Itaipú ingresa todo lo que necesita para cubrir su costo anual. No necesita ingresar a más nada. O sea, no necesitamos vender una potencia adicional eventual. ¿Por qué? Porque como dijo el ingeniero Ayala, eso va a implicar en que el año siguiente vamos a tener que disminuir por el responsable de la cuota de explotación positivo. Hay un tema también que vale la pena acotar, que en cuanto a Itaipú tiene bien reglamentado todo su anexo C, tiene su equilibrio económico y financiero ya bien determinado y está operando dentro de lo que manda el figurino, como se dice. Yacyretá aún no consiguió reglamentar nada, entonces hay una total libertad y prácticamente se ajusta al sistema que tiene. Víctor Jiménez tiene la palabra. Yo lo que decía era lo siguiente. El criterio que se estableció aquí en los 10.787 megawatts de potencia disponible es en base a 700 megavatios cada día por establecer el tratado. Técnicamente se sabe que esa máquina puede dar más. Y eso también es un elemento que juega en esta estructura. Claro, el efecto va a ser siempre el mismo. Si considerara 730, si modificara por algún proceso que se tuvo, el criterio, o va a tener algunas variaciones en el costo unitario de la potencia anual, o mensual. Va a bajar, siempre va a bajar. La tendencia va a ser a bajar. Queremos que va. Esa es la pregunta. Correcto. ¿Es conveniente o no? Y Entonces, justamente a donde vamos a ver después, entonces, es que hay unas potencias adicionales que son totalmente ocasionales, por diferencia, por mayor salto, por mayor capacidad de máquina, por terminar mantenimiento anticipado, un montón de cosas. Pero eso es totalmente ocasional. Entonces, lo que falta es reglamentar bien, bueno, cómo vamos a comercializar en el futuro esta potencia adicional o secundaria. Hasta el momento, la ANDE le está sacando el jugo en cuanto a ventaja. Pero el día que eso se ponga, se cobre lo que vale, hay que ver si el sistema de la ANDE aguanta. Ingeniero, la pregunta que estoy colocando no porque sea mi punto de vista, sino porque estoy queriendo despertar reacciones a ciertas hipótesis que se lanzan por ahí. Correcto. Porque si no sería una reunión de amigos y estaríamos acá Correcto. vecinos y No, correcto. Eso es lo que justamente, eso es lo que dice el señor Canese. Lo que dice Canese es que si esto se hubiera vendido esto, más los adicionales por encima de esto, la Itaipú se hubiera llenado de plata y hay como $1.000 millones que hay que pedirle compensación al Brasil, pero él cree que en realidad va a vender esto, vender, ya recaudar y más el otro encima, es decir, es una confusión total. Hay una parte, discúlpame, Quiero dar la palabra a Luque. Una pregunta para periodista. Los beneficios que la ANDE recibe por esta compra inferior de potencia, Brasil también recibe. Claro que también sí. Tú sabes que esos términos lo que a la gente le confunden. Por si Brasil recibe mucho más beneficio. Es una de las cosas que yo siempre escucho estoy diciendo, ¿cómo explicar esa? Yo le pediría a la gente de Itaipú, ¿qué porcentaje significa en plata este beneficio que la ANDE de utilizar esto en el Brasil? Y Brasil también. ¿Es significativo? Yo lo explico. En el 97, en abril del 97, cuando el Consejo de Administración determinó ceder esa energía a título de no compensable a solicitación de la ANDE, cuando se le preguntó a la ANDE qué necesitaba para acompañar aquel incremento tarifario que llevaba a la política de que Itaipú en el 2003 pagara toda su deuda, la ANDE dijo: necesito una cierta cantidad de energía que me habilite a vencer una transición, pues no puedo repasarle ese aumento de tarifa a mi consumidor. Bueno, ¿y qué cantidad? Le dice Itaipú. Y
Son un valor, 3.545 gigawatt hora, que representa aproximadamente el 60% del consumo anual de energía de Ande que lleva de Itaipú. Y desde 1997, haciendo el mejor aprovechamiento de esa energía, asociando entonces a esos eventuales excedentes de potencia por encima de su contrato, la ANDE hasta hoy creo que llevó menos de la mitad. Razón por la cual inclusive en el 98, haciendo ya una proyección, si iría a consumir todo ese total de 3.545, la ANDE solicitó que se le extendiera el plazo hasta 31 de diciembre del 2004. Y exactamente esa es nuestra realidad. Tan poco usa, pero tan bien usa y tanto provecho eso le reporta. Es decir, hay un gran subsidio a las tarifas de la ANDE que vienen vía estos menores costos de energía que la ANDE recibe. Inclusive en el balance de la ANDE. La pregunta del otro lado también. Sí, señor. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de dos economías tan disímiles, ¿no es cierto? Entonces es la misma cosa que yo esté formando una sociedad con un multimillonario y yo que soy un pelado, ¿no es cierto? Y de repente decimos, yo necesito algo de ellos. ¿Y por qué no sacamos 10 millones de guaraníes a cada uno? A mí me salva la vida, a él ni cosquilla le hace eso, ¿no es cierto? Pero la sociedad como es, a dos, ¿no es cierto?, le da a uno lo que le da al otro. Le da al otro en función a lo que el minoritario necesita. Esa fue la realidad de la historia. Tanto es que la Electrobras ya consumió casi el 100% de esa energía. Y lo que Itaipú quiere es que cuanto antes se termine de consumir, de tal manera que se busquen otras alternativas, porque hoy hay un desequilibrio, ¿no es cierto? Para la post-transición. Claro. Porque si no termina del 2004, eso sí va a seguir existiendo siempre. Y porque la ANDE pidió que se extendiera el plazo del 2000 al 2004, previendo de que en esta modalidad de uso económico de esa energía terminaría de usar en el 2004. Pero acá entre nosotros, y como esto no va a salir afuera ni en el 2004, va a terminar de usar. En otras palabras también, ahí no es solamente energía lo que ANDE está llevando, hay una demanda asociada. En otras palabras, la ANDE nuevamente hay un poco de potencia que trae sin pagar, potencia primaria está trayendo sin pagar. Entonces, son las argucias que se fueron creando, es decir, fíjense, el año pasado, con toda la crisis ideológica que nosotros tuvimos, que le obligó a la Electrobras, Burna y Electrosur a llevar apenas el 80% de la potencia que estaba pagando, la ANDE estaba llevando casi 60% de excedente de potencia en su hora de trabajo. No contestábamos esto Eso indudablemente no va a ser toda la vida, ¿verdad? claro, va a ser, va a llegar un momento que esto va a parar, ¿verdad? Hasta ahora Entonces, yo creo que en un rato más vamos a entrar en un lugar donde se va a visualizar el tema, pero estos nuevos criterios que se están manejando hoy hace de que realmente se hable de la posibilidad de la división de la energía excedente de la verdad en partes iguales. 50% para Brasil, 50% para el Paraguay y al precio que seguramente se va a discutir si es que se va a cobrar. Vamos a llegar a ese tema. Bien, entonces lo que quería nomás es dejar en claro dos cosas aquí. Una, de que Itaipú siempre recauda lo que necesita para pagar sus compromisos, respetando el equilibrio económico-financiero de la entidad. Quienes se verían afectados, o sea, por una eventual venta de potencia instalada o disponible o lo que sea, son las entidades compradoras. Y la pregunta viene, ¿le conviene a la ANDE un cambio de modalidad? Entonces hablemos ya de interés como interés país sobre esta cuestión. Entonces hay que recapacitar muy bien lo que significa. Pero Itaipú esto es transparente, ¿verdad? Sí, señor. Pasamos por el tema
en cuanto al suministro de energía. También el tratado, es lo que él ya había mencionado, y también lo que establece el anexo C, que dice que la energía disponible en la central será producida en la central será distribuida en función a las potencias contratadas. Eso dice claramente. Entonces, eso es algo muy importante. Repito, energía será distribuida en función a las potencias contratadas. Bien. Distribución, no pertenencia. Claro, distribución. Ojo, que nadie es dueño acá, Itaipú es dueño de la energía. Ese es el grave error que la gente dice: Paraguay es dueño o antes dueño. No. La mitad es parte igual. Son socios, Paraguay y Brasil son condóminos del emprendimiento, pero tienen cada uno de ellos el derecho de adquisición de la energía, y lo que se hace es una distribución. Entonces, eso es un error sumamente frecuente. Bien, hay una etapa cuando se está planificando el suministro de Itaipú para el año siguiente, que es lo que se conoce con el nombre de planificación anual, y donde se determina cuál es la energía disponible en el sistema Itaipú, aquella energía que afluente a la central de Itaipú, que es la que entonces, la energía que se garantizará a las entidades compradoras que estará disponible para las mismas. Entonces, esa energía determinada en la etapa de planificación anual se conoce como energía garantizada. Es así, ¿verdad? Energía garantizada. Y también al mismo tiempo, entonces, de esa energía surge cuál es la que va a estar disponible para las entidades compradoras una vez deducidas aquellas energías que utilizadas para consumo propio y cualquier otro detalle definido. Entonces, en ese momento se dice, bueno, la potencia instalada es esta, se descuentan estas potencias, esta es la potencia disponible para contratación. A esta potencia para contratación le corresponde tanta energía. Eso es en etapa anual. Pero luego, y aquí es donde pocos mencionan, de que en la programación mensual se vuelve nuevamente a chequear cuál es la energía que va a estar disponible para asociarla a la potencia contratada, ya que el anexo C dice de que le corresponde a cada entidad compradora toda la energía que pueda ser producida por la potencia por ella contratada. Hasta el límite que Itaipú va a dar. Esa parte es muy importante. Hasta el límite que Itaipú va a dar. Hasta el límite que Itaipú va a dar. Voy a leer. Eso es importante. Cada entidad tiene el derecho de utilizar la energía que puede ser producida por la potencia por ella contratada hasta el límite que será establecido para cada lapso de operación por Itaipú. La operación es mes. Queda entendido que cada entidad podrá utilizar dicha potencia por ella contratada durante el tiempo que le conviniere dentro de cada lapso de operación, desde que la energía por ella utilizada en todo ese lapso no exceda el límite arriba mencionado. Entonces, esto es importante para establecer el concepto del límite de energía. En otras palabras, el anexo C del tratado no establece un límite de energía a Itaipú más que aquella que dice que lo que la programación establezca, donde dice hasta aquí es tuyo. Pero está el otro tema que dice toda la energía que pueda ser producida, es decir, no existe otra limitación que no sea lo que ahí está establecido. Esto es muy importante porque eso es lo que se está pretendiendo alterar con lo que vamos a ver más adelante. Pedro. No, quería nomás agregar algo más. A título de información, inicialmente nuestro acompañamiento y control de la planificación anual. Acá tengo, si querés tengo que escribir aquí con ese mensual de 15 euros. Y hoy en día esa programación mensual preponderantemente está dentro de una periodicidad mensual quincenal. Otro aspecto, yo creo que mucha gente no menciona hasta los límites establecidos por el Itaipú. ¿Qué límite? ¿En función de qué es eso? Yo creo que no está de más aclarar en función de qué es. En función de los programas de mantenimiento previstos, de migramiento, disponibilidad,
a violencia. Afluencia pura. Entonces, eso también es una cosa que yo entiendo, que muy poco se dice. ¿Qué es aquel límite establecido por el tiempo? Por eso es lo que es necesario y fundamental hacer esas reuniones de programación de todo el mundo para programar despacho mensualmente, hace con una precisión mensual y quincenal también. Eso es más un dato que quería agregar, que es muy importante llevar en consideración de que esos son los datos que se manejan cuando se va a establecer ese cambio político. Correcto, gracias José. Yo quiero complementar lo que dijo acá el ingeniero Lena de la siguiente manera. En Itaipú el único límite que realmente podemos poner mensualmente es básicamente en función a la afluencia de agua. Nosotros no podemos poner un límite teórico que diga 75.170 dividido 12 es el límite mensual. En Itaipú no existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Itaipú vende potencia y dice que pueden llevar con esa potencia todo lo que puedan llevar hasta el límite que yo te digo. ¿Y cuál es el límite que yo te digo? Es el límite hidráulico. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a permitir que baje el nivel del mar. Porque no me lleven más energía de la que pueda generarse en la Itaipú. Entonces ahí en Itaipú dice un momento, hasta aquí llegamos, ¿por qué? Porque no tenemos más agua que eso. Entonces el límite tiene que quedar claro en nuestra cabeza de que ese límite es un límite básicamente hidráulico, complementado con lo que dijo el ingeniero Kelme de disponibilidad de máquinas y compañías más bajas, pero es básicamente hidráulico, nunca puede ser contractual. Sí, señor. Un número contractual. Perfecto, bien. Sobre ese mismo punto, ingeniero, no sé si personas que digan que no soy profesor, en todo caso, es importante que se analice un poco lo siguiente. Esta es la potencia, 1787 megawatts, correspondiente a las 18 unidades, de las cuales 16 en operación permanente, 2 que están en mantenimiento. Consecuentemente hay una reducción de 1.400 más 379 para la reserva operativa de potencia, 34 megawatts para el consumo propio, entonces 10.787 megawatts. Y si nosotros consideramos el año, porque hablamos de energía garantizada o el límite de energía para el año, si nosotros consideramos entonces 365 por 24 horas, nos da esta área de energía igual a 94.494 gigawatt hora. No existe agua en el embalse, en el sistema que abastece al embalse Itaipú para esta energía. Nuestro récord hasta ahora, y creo que difícilmente vamos a conseguir vencer nosotros con 18 máquinas mismo después, fue de 93.427 gigawatt hora. Casi 100%. Sí. O sea, Itaipú solamente compromete esta potencia en el conocimiento de que tanto ANDE como Electrobras tiene este comportamiento, y la energía en forma de agua que nos está suministrando aquí, ¿no es cierto?, es lo que utiliza para vencer otros instantes. Pero si tanto ANDE como Electrobras le solicitaren a Itaipú una potencia en régimen permanente y la permanencia todas las horas del mes, realmente Itaipú no tendría condiciones de atender eso. Exactamente, eso es lo que iba justamente a presentar en este cuadro, que este valor que está aquí arriba es la potencia disponible, serían los 10.787 megavatios que presentó el ingeniero Ayala. Es decir, si ella pudiera generar todo el tiempo, entonces toda esta área, este rectángulo sería la energía que pudiera ser producida por aprovechamiento. Pero es imposible, no existe agua para hacer funcionar toda esta potencia todos los días del año.
Entonces, consecuentemente, esta energía garantizada, que se confunde con esta energía disponible, porque están muy próximas, aquí nomás está exagerado para mostrar el tema, esta es en realidad la energía que está disponible para contratación. Es decir, podríamos decir que hay una potencia media menor que esta potencia disponible, la cual multiplicada por todas las horas del año nos da este volumen total de energía. Entonces, esta es la energía garantizada, disponible, asociada a la potencia contratada, la que luego entonces va a ser la que corresponde a cada país el derecho a utilizar hasta el 50% cada entidad. Cuando luego, entonces en la práctica, esto es lo que ocurre. Esta es la energía total asociada a los 10.787 megavatios disponibles. Lo que la ANDE toma es este pedazo de energía, el famoso 7% que tanto se propaga, y el 93% de la energía la lleva al Brasil, el 50% que le corresponde y este otro pedazo que es la cesión de energía que el Paraguay realiza. Entonces, fíjense, lo que aquí se está quedando bien en claro es de cómo se distribuye la potencia disponible en Itaipú. Es asociada a las potencias contratadas, la energía. ¿Cómo distribuir la energía? ¿Cómo distribuir la energía? Es asociada a las potencias contratadas y es toda la energía que aparezca en Itaipú. Se puede haber una energía inicialmente planificada en forma anual, pero luego esa se programa mensualmente y si es necesario diariamente, toda aquella que afluya va a ser siempre relacionada a la potencia contratada. Esta potencia tiene dos apellidos: disponible para contratación. Disponible para contratación y luego... Disponible o disponible quedan un poco. No, por eso cuando yo mostré el primer gráfico decía disponible para contratación y luego se convierte en potencia contratada. ¿Cómo se hace en Itaipú la reserva de ese 50% para la regulación? ¿Cómo? ¿La reserva gigante? Y ya se descuenta en la potencia. Esa es gratis, esa está metida entre los 12.600 y los 10.700, ahí ese colchón no se vende. Está contemplado por nosotros el recurso unitario de la potencia. Vos tenés tu 50% que te corresponde a cada uno. Se paga Eso sobre la disponible. Claro. la final. Y ya salió eso. ¿Cuál es la potencia asociada a la regulación? Acá está metida acá. Metido. Está metida. No. Está la potencia instalada. Vos le descontás mantenimiento, le descontás consumo propio, reserva de potencia y queda esto para vender. Entonces es esto lo que se divide mitad. Dentro de ese paquete que vos tenés ahí, vos necesitas, muchas veces vos no tenés para tu regulación de frecuencia, ¿cierto? Sí. Tu Esto no se vende, eso está metido dentro de... Está metido aquí, acá. Dentro está acá. Ahí no se vendió y ya no te olvidas de eso. Nosotros vendiéramos, reduciríamos la tarifa. Esta es la... Sí, claro. De aquí sale la potencia a contratar para este año. La potencia instalada, menos unidades de mantenimiento, permanentemente 2 unidades, menos 1.400, la reserva de potencia 379 y la demanda de consumo propio 34 megavatios. Entonces sobra 10.000, que es la que se coloca a disposición. El 379 es 23,68 algo así megavatios por máquina. O sea, 23,6 algo por 16 te da por 16 máquinas. Si consideras por máquina. Y por máquina, eso es lo que esa es la tasa que se tomó para lograr ese valor. Mi época era el criterio probabilístico y entraba por otro valor, no sé si cambió el criterio, pero... Le dio un poquito alto, ¿no? ¿Cuánto da más? ¿Hay algún problema para firmar esto? No, le dicen. Entonces, bueno, pero dice el canciller, se compromete, llego a Asunción y esto se firma en 3 patadas. Y bueno, y así se hizo. Pero lastimosamente, después de que se haya hecho ese compromiso entre las altas partes, donde Paraguay obtuvo lo que quiso y Brasil también obtuvo lo que quiso, vinieron los cuestionamientos a esta carta compromiso. Y ahí surgieron las voces de protesta y comienza a generarse todo este gran debate. ¿Por qué? ¿Cómo decir esta carta compromiso firmó Itaipú?
¿Quién firman los directores? ¿Fue resolución del comité ejecutivo? Tiene un- director general paraguayo en nombre de la ITQ. El director general brasileño en nombre de Pero es aprobado por el directorio y es aprobado por el Consejo de Itaipú. Solamente que es así. A posteriori. No. Proceso normal, el CADO define todas las potencias a ser contratadas, sale la carta, la carta de compromiso y convenio, aprueba el directorio, se va a la ANDE y Electrobras, y me parece favorable, aprueba el Consejo, ese es el tema. En este caso, hubo un consentimiento previo de las altas partes contratantes para que esto se firme como estaba previsto. Bueno, entonces, ahí hubo que Consejo y Directorio Energía excedente de Itaipú, tema objeto de tratamiento en el CADO ya desde el año 1996. Y con el compromiso de crearse una comisión informal, un grupo informal con la participación de los directores técnicos y financieros de ambas márgenes, y en la eventualidad con la participación también de los directores jurídicos e inclusive de los directores generales para tratar ese tema. En esas condiciones fue que vino el evento citado por el ingeniero Richard allá en Brasilia y tal, y para dar cumplimiento a aquello, por solicitación del director general brasileño, a través de una carta al director general paraguayo, le dice: ya ha sido decidido esto a nivel de altas partes y corresponde que nosotros la llevemos a la práctica, a esta decisión, pero como no existe tiempo hábil para pasar por la aprobación del Consejo de Administración, proponemos que la aprobación del Consejo se dé mediante la aprobación vía carta. Usaron el término epistolar que se prestó para muchas, hasta para jocosidades ahí, ¿no es cierto? Entonces se redactaron cartas que fueron remitidas acá del mismo tenor a los miembros paraguayos y brasileños del Consejo de Administración, cuya respuesta vino en todos los casos de un mismo tenor, de acuerdo, salvo el presidente de la ANDE, ¿no es cierto?, que no devolvió, consecuentemente no concordó con eso. Ahí vino la reunión del 1 de marzo,